NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Realmente es maravilloso esto de los santos, porque no paran de hacer el bien. Es decir, entran en la eternidad. Es que ya no se cansan. Ese es el tema, que ya no se cansan. Entonces, desde el cielo, no solamente el bien que ha hecho Juan Pablo II en la tierra. Aquí lo vamos a ver. Lo vamos a ver con un ejemplo precioso, muy sorprendente, pero es que luego él se ocupa desde el cielo de continuar esa labor, acompañando a esas mismas personas para que dé fruto hasta el final la gracia recibida. Nos vas a contar una historia maravillosa, María José García. Es una historia muy bonita de un padre y un hijo. Los dos se llaman David y los dos fueron ordenados diáconos. ¿Perdón? El mismo día. A ver, explícanos. Imagínate de qué se trata. Qué cosa más bonita. Fueron ordenados en la misma ceremonia. Después David, hijo, se convirtió en sacerdote legionario de Cristo unos meses después, en una ceremonia en que su padre estuvo presente sirviendo como diácono permanente. Hay que explicar un poquito a los oyentes qué es esto del diaconado, ¿te parece? Yo creo que sí, porque quizás es una palabra que hemos escuchado, pero no sabemos muy bien qué significa. Bueno, primero decir que la palabra diácono quiere decir servidor, ¿no? Aquel que sirve. Recordemos que Jesús dijo que había venido para servir, no para ser servido, y nos pide lo mismo a nosotros. Bueno, pues el diácono es como un grado del orden sacerdotal. Los que van a ser sacerdotes y los obispos pues lo han recibido antes de su ordenación sacerdotal, pero el diácono es una figura que en la Iglesia antigua pues había muchos diáconos, especialmente eran personas que se dedicaban pues a los más necesitados, a atender a los pobres. San Esteban, por ejemplo, el primer mártir. San Lorenzo también fue diácono en Roma. Luego fue una figura, al nacer también órdenes religiosas que se dedicaban cada vez más a la atención de los pobres, como que fue una figura que quedó un poco en desuso, pero a raíz del Concilio Vaticano II se volvió a investigar, a ver la necesidad, viendo también nuestro mundo como está, ¿no? Un mundo que necesita, hay tantos lugares donde los sacerdotes no pueden acceder, tanta ayuda que necesitan. Bueno, pues se volvió a poner en primera fila esta figura del diácono permanente, que es una persona que va a dedicar su tiempo a hacer el bien. Con el permiso, puede ser una persona casada, ha de tener, y esto es muy bonito saberlo, ha de tener el permiso de su esposa, porque, claro, le va a restar tiempo a su familia, a la atención familiar. Y a lo mejor sabemos ¿qué cosas puede hacer un diácono? Un diácono puede bautizar de forma oficial. Por ejemplo, puede casar, puede llevar la comunión a las personas enfermas. No les puede dar la unción de los enfermos, pero sí las puede acompañar en esos momentos, llevarles la comunión. Puede predicar. Puede dar catequesis, puede preparar a matrimonios para la boda. Puede también dar catequesis de comunión, catequesis de confirmación, y es una persona que se pone al servicio de su obispo. El obispo, por ejemplo, le puede destinar a una parroquia o darle otro cometido, pero siempre en obediencia y siempre con ese permiso, porque él tiene también unas obligaciones, si es una persona casada, él tiene también unas obligaciones familiares que, como muy bien nos dice Monseñor Bernardo Álvarez, no debe abandonar, porque la familia sigue siendo, si él se ha comprometido a servir, pues obviamente su primer servicio va a ser bueno. Estaría muy mal que deje de servir a su familia, ¿no? Va a ser servir a su familia. Entendido. Pero sí dedicar este tiempo, por ejemplo, especialmente los fines de semana, que es cuando más se necesita
pues su actuación en los fines de semana, ¿no? Es una figura que está creciendo, gracias a Dios, y aquí tenía unos datos, hermana, me parece que hay en el mundo como ya unos 70.000 diáconos en todo el mundo, y nos decía Monseñor Bernardo Álvarez, que ha sido presidente en España, en la Comisión Episcopal Española, ha sido el presidente del Comité para el Diaconado Permanente, decía que en el mundo de hoy, que hay tanta dificultad, tantas personas mayores, tantas personas enfermas, la Iglesia tiene que llegar a ellos y que los diáconos permanentes son sin duda uno de los medios más hermosos y más eficaces que la Iglesia tiene para llegar a todas estas personas, como hacía Jesús, a través de la cercanía, a través de darles consuelo y todo el amor posible. Qué bonito, ¿no? La mejor ayuda también para los sacerdotes. Sí, claro. En este sentido, porque desempeñan tareas que el sacerdote les puede delegar y para que él se dedique a lo que solamente él puede hacer, como es, por ejemplo, celebrar la misa o la confesión, ¿no? Hay ministerios que son propios sacerdotales. Vamos a decir también que las personas que quieren, que aspiran, que se forman para ser diáconos, bueno, pues tienen que llevar una vida lógico, de virtud. Obviamente el obispo va a ver si esa persona es alguien apta, si tiene las cualidades, tiene el tiempo, tiene la formación también. Se requiere que pues estas personas, aunque hay de diferentes profesiones, porque hay médicos que son diáconos y o sea, personas campesinos que son diáconos, pero sí que tengan la formación suficiente, pues como tú decías, por ejemplo, para poder predicar y poder hacerlo bien, poderlo hacer con propiedad. O sea, se requiere este tiempo de formación. Bueno, pues esto es un diácono, esta palabra que a veces hemos escuchado, pero no sabemos muy bien qué significa. Y lo bonito de esta historia, que van a ver mucho que ver con San Juan Pablo II, es que el padre y el hijo, los dos David, los dos se llaman David, fueron ordenados diáconos el mismo día en la misma ceremonia. Él, el hijo, como un grado unos meses antes de ser sacerdote, y el papá fue ordenado diácono permanente. ¿Y qué tendrá esto que ver con Juan Pablo II? Lo sabremos después de una pausa. A ver. Vamos a verlo. Bueno, y vamos a ver cómo ocurrió todo esto. Bueno, pues David papá, cuando era joven, pensó que a lo mejor Dios le llamaba al sacerdocio, entró en el seminario, pero enseguida vio que no era su vocación y conoció a la que hoy es su esposa, a Denise, y uno de los sacerdotes que estaba allí formándole, un día hablando de una forma pues cariñosa con la que iba a ser esposa de David, le dijo que les había robado un candidato, ¿no? Entre comillas, un candidato al sacerdocio, y le dijo, te has llevado a uno de los nuestros, así que tendrás que darnos a uno de los tuyos. Y esto, que era una broma, se convirtió en una realidad. Se convirtió en una realidad, ¿sabes? Porque el primogénito, el hijo mayor de David y Denise, sería sacerdote, y con esta característica tan bonita que su padre fue ordenado con el diácono permanente. Claro, aquí yo quisiera también felicitar a la madre, porque también dice mucho a su favor cómo ha formado, o sea, el ambiente que habría en su casa, tanto para favorecer la vocación sacerdotal de su hijo y también esta vocación diaconal de su esposo, que como tú has dicho antes, también tiene su parte de mérito la mujer, la madre de familia, que renuncia en ese sentido a un tiempo de atención de su esposo porque él se va a dedicar a la iglesia en tiempos determinados. Más cuando sepamos que ellos son 12 hijos. ¿Qué dices? Son 12 hijos. Hermanos, y por eso la decisión del papá se tenía que posponer, porque claro, él quería y veía que Dios le quería en ese servicio, pero ¿cómo iba a dejar a su esposa Imposible. Con tanto niño chiquitito? Vale. Así que esperaron ha tenido, juntos claro, ha tenido al momento adecuado para poderse ordenar. Y ¿sabes lo más bonito de todo? Imagínate cuánto trabajo debe tener esta 12 esposa. hijos. Bueno, pues ella era la que le iba diciendo, bueno, ¿cuándo va a ser el momento? Él compartía con su esposa esa inquietud que tenía, y ella, en vez de ser egoísta y decir,
¿cómo vas a restar tiempo con el trabajo que yo tengo, con lo que hay aquí? Al revés, era ella la que le iba diciendo, bueno, a ver si te decides ya de una vez, a ver cuándo llega el momento en que de verdad esto se haga realidad. O sea, que en esto vemos, ¿no?, el ejemplo de esta mujer. Por eso ellos dicen, el padre y el hijo, que ha habido dos mujeres muy importantes. Supongo que las conozco. Exactamente. La Virgen Santísima y Y Denise, su madre y esposa, respectivamente. Y bueno, podemos decir que esto es una acción del Espíritu Santo. Y dime, ¿qué día han sido ordenados diáconos los dos? Bueno, no sé exactamente el día, sí, el 7 de mayo, fue del año 2016, pero lo más bonito es que cuenta el padre y el hijo, dice, cuando estaba postrado en el suelo durante las letanías de los santos, en esta ordenación, dice David Jr., recé por mi padre. En ese momento comencé a llorar, sentí que no merecía esa gracia, pero el amor de Dios es tan grande que me permitió vivirlo. También David padre estaba muy emocionado y dice, me sentí tan orgulloso de mi hijo, ser ordenado en la misma ceremonia, ha creado entre nosotros una cercanía que no puedo explicar. Claro, esto es bastante único en la historia, pero quién sabe, es un ejemplo que queremos compartir porque pensamos que es muy posible que se dé. Hay padres de familia que de verdad se sienten llamados ya con una madurez espiritual, ¿sabes? Una entrega mayor. Claro que sí, a una entrega mayor, y el Señor los puede llamar, ya lo creo, hermoso. Bueno, ¿sabes lo primero que hicieron? Dice, la primera bendición que pronunciamos juntos fue a mi abuelo. Me di cuenta entonces, cuenta David Jr., de las maravillas que obra Dios en su providencia. Dios ha tejido con paciencia y mimo la historia de esta familia. Bueno, hermana... Yo quiero saber qué tiene que ver con Juan Pablo II Pues, toda esta historia, porque me parece hermoso y Juan Pablo II estará muy contento, pero ¿en qué parte toma él en esto? Bueno, toma parte en que David Jr. fue muy religioso desde pequeño. Su abuela le enseñó a amar muchísimo a la Virgen. De hecho, hicieron algo muy bonito desde chiquitito, que fue consagrarlo, algo que debemos hacer todos los papás, consagrar a los niños a María Santísima, decirle, este hijo es tuyo, cuídale tú como cosa tuya, como posesión tuya. Bueno, él dice que siempre rezaba, pero que después tuvo una época, cuando ya estaba cercano a la universidad, él había conocido ya a los legionarios de Cristo, había ido a campamentos, había estado con ellos, había visitado el seminario menor en varias ocasiones y sentía dentro de sí ya esa llamada. Pero claro, fue creciendo y fue viniendo el fútbol, era un chico muy deportista, el levantamiento de pesas, el ver que académicamente triunfaba. Él quería tener un gran currículum para entrar en la universidad, entonces empezó a hacer muchas actividades extraescolares, se presentó para formar parte del consejo estudiantil. Claro, todo esto le iba apartando poco a poco del camino de la vocación. Claro, y aunque él sabía en el fondo de su corazón que Dios estaba ahí presente, pero tenía esa lucha interior. Y un día, ¿sabes qué, hermana? Un día muy ya enfadado, fue a su padre porque le empezaban a salir las cosas un poco mal, a pesar de que él se estaba esforzando mucho, le empezaban a salir las cosas un poco mal. Y él fue un poco ofendido a su padre y le dijo, ¿qué pasa, no? ¿Por qué me están saliendo las cosas mal? Y su padre, de una forma muy firme, le llevó a la habitación, lejos de todos los demás, y le dijo, hijo, no seas ridículo. ¿Cuándo fue la última vez que confiaste en Dios? ¿Para quién te estás esforzando? ¿Lo haces acaso por Él? Bueno, las palabras de su padre, fueron para este chico como un flechazo al corazón, como decir, es verdad, o sea, me estoy esforzando para ganar la gloria del mundo, pero estoy dejando de lado lo único importante, que es la gloria de Dios, trabajar para Dios. Todavía no veo a Juan Pablo II. Pues aquí interviene él, porque estaba, hermana, imagínate, estaba ahí que tenía que decidirse entre una cosa y otra, y un sacerdote legionario le aconsejó que fuera a Roma. Porque no olvidemos decir que todo esto ocurrió en Estados Unidos. Entonces le aconsejó ir a Roma. Ellos, con tantos niños, no eran una familia especialmente pudiente. Roma les quedaba muy lejos, era un viaje muy costoso,
Pero el padre de este chico, que él dice que de verdad él cree que Dios le ha dado al padre el don de consejo, de saber aconsejar, a pesar de que era un viaje que casi no podía costear, quiso comprar los billetes. Y es muy bonito porque confiando en Dios, porque él necesitaba ese dinero para otras cosas, pero quiso comprar los boletos. Y es tan bonito que al cabo de una semana los caballeros de Colón le financiaron este viaje, pero cuando él ya había comprado el billete, sí. Cuando él ya había confiado en Dios. Y así fue como David apareció en Roma. Y aquí está su encuentro, aquí aparece su encuentro con Juan Pablo II. No lo puedo creer, vamos a ver cómo sigue la cosa. Este viaje a Roma dice que resultó determinante para David Jr., ¿no? Y gracias a David Sr., a su padre, porque vemos que influyó mucho y muy bien en su vocación. Durante aquel viaje, en la misa del 1 de enero de 2003, imagínense, estaba ya Juan Pablo II muy malito, era 2 años antes de morir. San Juan Pablo II pasó delante de mí, dice. Vi a un hombre que lo dio todo, incluso sus últimos días, para mostrar el amor de Dios. Y en ese instante pensé, ¿cómo no voy yo a ser generoso contigo, Señor? En ese momento le dije sí al sacerdocio. Imagínate, Juan Pablo II, que ni le dijo nada, simplemente... Y que pasaba, pues a lo mejor, temblando con su Parkinson, con su garrotita, ahí en el ya no sé ni si en esa época él caminaba o le llevaban en esa plataforma, por eso. Claro. Entonces, sí. El ver a esta persona que se había desgastado, a este santo que se había desgastado hasta el último aliento por todos nosotros, le hizo decidirse a él también ser generosa, renunciar a todos esos sueños, que es lógico y está bien que los jóvenes tengan, ¿no? Claro, eran sueños muy buenos, ¿no? De tener una buena carrera, de trabajar, casarse, pero... Me impacta mucho, no había llegado hasta aquí leyendo el artículo, no sabía que fue simplemente el ver a un hombre gastado por Dios, ¿eh? Y fíjate que cuando él es ordenado como sacerdote 13 años después del encuentro con el Papa, y su propio padre sirve como diácono en la ceremonia, cuenta el Papa, Dios ha planeado todo esto desde el principio, por eso me siento honrado al poder participar de este modo en ello. ¿Qué te parece si rezamos y luego acabamos de contar la historia de David padre y David hijo, que todavía tienen nada, acaban hace poquito de ser ordenados, así que tienen mucho bien por delante que hacer, mucho testimonio que dar? Como tú decías, seguro que San Juan Pablo desde el cielo sigue la vida, los mima, sigue la vida de este sacerdote, de este diácono y de toda su familia. Y a lo mejor los mima también con pruebas, porque la forma de mimar de los santos es como ayudarnos a poner en marcha todas esas virtudes que nos están dando. Entonces, pues las pruebas son las que lo van a demostrar. Y eso sí, animar a través, incluso, fíjate, de la revista Misión y de este programa de radio Totus Tus en NSE, animar a otros a seguir el mismo camino. ¿Por qué no? Vamos a pedirle a San Juan Pablo II muchas vocaciones en este día, sacerdotales y también diaconales. ¿Por qué no? Varones que se comprometan a seguir al Señor en todo lo que Él les pida. En esta oración no dejamos de acordarnos también siempre de aquellos oyentes que estén más solos, que están enfermos, sepan que les tenemos presentes, los oyentes de NSE, los oyentes que nos escuchan a través de Radio Católica Mundial y tantas emisoras que conectan con Radio Católica Mundial. Se lo pedimos juntos a San Juan Pablo II por ellos y, como decía la hermana Carmen, para que Dios envíe muchos obreros a su mies, sacerdotes, religiosas, diáconos, personas que se desgasten, como hizo Juan Pablo II por el bien de las almas. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús.
Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra y que es la familia. San Juan Pablo, con tu oración protege a las familias y a cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo, sembrando el amor. Ruega por todos nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Bueno, María José, quiero recordar, por si algún oyente se acaba de incorporar al programa, que en este hermosísimo ejemplo de una vocación familiar al servicio de Dios son 12 hermanos y resulta que, bueno, uno de los hijos es llamado como sacerdote, pero resulta que el papá también es llamado, ciertamente no como sacerdote, que en el rito latino pues no lo hacen así, sino como diácono permanente. Hay 2 mujeres que han tenido un papel insustituible, necesario, imprescindible. Lo decíamos antes, la primera, la Virgen María, como recordamos, a la que sus padres consagraron a David Jr. al nacer y a la que él mismo se ha confiado en su ministerio. Y la segunda, la mamá Denise, que cuenta a su hijo que, como la propia Virgen María, ella también iba guardando todas las cosas en su corazón. Su marido describe a Denise como la mayor bendición que Dios me ha dado en la vida. Ha sido mi fuerza, el amor de mi vida y la madre de mis hijos. No sería quien soy sin su amor. Además dice que Denise ha sido el pegamento de la familia. Muy bien dicho, es como el Espíritu Santo, ¿eh? Bueno, Denise ha ejercido un papel fundamental en la vocación diaconal de su esposo. Dice, mi mujer y mis hijos me han apoyado enormemente. Así como también la Virgen María hizo al animar a Jesús, por ejemplo, a que hiciera el bien, a que convirtiera el agua en vino en las bodas de Caná, aunque no había llegado su hora. Denise dice que hizo también lo mismo con su marido, porque cuenta y confiesa, dice, yo no hacía más que posponer la decisión. Fue ella la que me dijo, mira, ya ha llegado el momento. Fantástico. Pues gracias, María José, por habernos traído este ejemplo precioso de David Parker, que es el papá, o algo así, el hijo, ¿verdad? El hijo y papá, los dos. Los dos se llaman, claro, se llaman los dos igual, y que muchos oyentes, ¿por qué no?, investiguen a ver qué es esto del diaconado permanente. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.